Entonces, como les estaba diciendo, aquí vamos a hacer el 50 y el 71. Estos son considerados avanzados según la lista de ejercicios propuestos, ¿verdad? Entonces el ejercicio dice una viga uniforme de 8 metros de longitud y 15 kilogramos, ¿verdad? Entonces esos son nuestros primeros datos, 8 metros y 15 kilogramos, 1500 kilogramos, perdón. Está unida a una bisagra, ¿verdad? En la pared y sostenida por un cable delgado sujeto a 2 metros del extremo libre, ¿verdad? O sea, del extremo que no está en la bisagra, a 2 metros de acá. La viga está sostenida a un ángulo de 30 grados, este ángulo de acá, arriba del horizontal. Y aquí hay un ángulo de 40, ¿verdad? Tal vez eso es lo más complicado, puede ser. Pero vamos a ver que no, al final no. Es un ángulo de 40 entre el cable y la viga, ¿verdad? Pero vamos a ver que al final eso no presenta ninguna dificultad. De hecho, es un ángulo que directamente ocupamos. Dibuje un diagrama de cuerpo libre, nos dice. ¿Ok? De la viga, entonces ahí sí, para el inciso A voy a dibujar yo la viga y el diagrama de cuerpo libre. Calcule la tensión en el cable, ¿ok? Entonces me piden la tensión y con qué intensidad empujan la viga hacia la pared. Escuchen bien cómo se pone. ¿Con qué intensidad empujan la viga hacia la pared? Entonces, al final lo que ustedes tienen que recordar para ese tercer inciso es lo siguiente. Ok, debido a todo este sistema, ¿verdad? Sabiendo de que aquí está el eje de rotación, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que van a aparecer, bueno, pueden ser a cualquier lado, pero en general aparecen fuerzas de reacción. Asumamos que son estas, ¿verdad? Rx y Ry. Y esas fuerzas son fuerzas que le está haciendo el eje, ¿ok? El eje, aquí no sé qué palabra sería la más correcta, pero el eje de rotación, o sea, donde está sujeto, ¿ok? La bisagra es la palabra, ¿ok? La bisagra hace sobre la viga, ¿ok? La bisagra está aplicando una fuerza hacia acá. Entonces, por tercera ley de Newton, nosotros sabemos que entonces la barra o la viga, mejor dicho, va a aplicar una fuerza de igual magnitud, pero dirección opuesta, o va a aplicar fuerzas de igual magnitud y dirección opuesta sobre la bisagra. Entonces, al final, siempre tengo que encontrar estas fuerzas de reacción, pero la forma en cómo se redacta es de esa forma, de tal forma de que nosotros, pues, lo que estamos encontrando o lo que nos piden es la fuerza que la barra, ¿ok? La viga está aplicando sobre la pared. Ok, entonces vamos a iniciar con lo que es el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? En el origen, lo que voy a dibujar, recuerden ya no puedo modelarlo como una masa puntual, entonces para que sea más sencillo, en el origen lo que voy a poner es el eje de rotación, ok, el eje de rotación, o sea, este punto de acá va a ser mi origen, ok. Estoy buscando las formas aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Yo tengo una barra. Esto quiero que siempre sea negro y luego acá. Tengo una barra, una viga. Está acá. Vamos a dibujarla acá. Ok. Sobre esa viga, pues tenemos que ver cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre ella. Vamos a poner el eje de rotación. Voy a hacer un punto muy grueso acá para que se entienda que este es el eje de rotación. Y la pregunta es, ¿qué fuerzas están actuando sobre la viga? Entonces, bueno, nosotros sabemos que la viga como tal tiene, ¿qué? Un peso. Entonces, con el que es como carbón lo voy a dibujar lo siguiente, ¿verdad?
nosotros sabemos, nosotros sabemos que esta de acá son 8 metros y nosotros nunca vamos a asumir, ¿verdad? Que las vigas no son uniformes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la fuerza del peso nosotros la vamos a dibujar a la mitad, ¿verdad? Entonces, a la mitad de la viga, más o menos por acá, asumamos que es. Y esa fuerza de gravedad siempre va directamente hacia abajo. Y ese es el peso, ¿verdad? Y yo sé que ese peso tiene una magnitud m por g. ¿Ok? ¿Y a qué distancia se está aplicando? Se está aplicando a una distancia, ¿verdad? Si la total de la viga son 8, ¿verdad? Entonces, esta se aplica a 4 metros. ¿Qué otra fuerza se está aplicando sobre la viga? Entonces, ok, a nosotros nos dan esa cuerda. Ok, esa cuerda está aplicando una tensión. No es completamente horizontal, fíjense bien, no es horizontal. La fuerza que va más o menos así. Entonces aquí habría aplicada una tensión. Esa tensión estaría jalando la viga, evitando que se caiga, ¿cierto? Y de lo que nos han dado el ejercicio, ¿verdad? Si de aquí a acá hay 2 metros, entonces la distancia desde el eje de rotación hasta el punto donde se está aplicando la fuerza, ok, la voy a dibujar por aquí abajito. Serían 6 metros. Ese es el dato que el ejercicio me lo dan como 2, ¿verdad? Pero me lo está dando a partir de la orilla que está libre. Y nosotros recordemos que la distancia que ocupo yo es a partir del eje de rotación. Y otro dato importante, pues para nosotros, que entre la viga y esto hay 30 grados. ¿Ok? Yo sé que entre estos dos hay 30 grados, ¿cierto? Pero eso se fijan bien ustedes que no me influye a mí, o sea, perdón, puse 30 arriba, ¿verdad? Eso no me influye, los 30 de abajo no me influyen a mí en mucho, ¿verdad? Porque el peso siempre va directamente hacia abajo, ¿verdad? Entonces no hay mucho, no cambia mucho, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos. Y además de eso, nosotros sabemos que van a haber fuerzas de reacción, ¿verdad? Las voy a poner en naranja, pues no sabemos en qué dirección van a estar. Voy a dibujarlas, pues, que hacia aquí va a haber una RX y que hacia aquí va a haber una RY. Eso es lo que nosotros tenemos. Y ahora, con ese diagrama de cuerpo libre, nosotros tenemos que resolver, ¿ok? ¿Para quién? Tenemos que resolver para la tensión y para la intensidad con la que se empuja la viga, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vamos a empezar de la misma manera que empezamos los ejercicios ayer. Primero, como yo sé que el sistema está en equilibrio, ¿verdad? Entonces aplico primero sumatoria de fuerzas en X. Esto tiene que ser igual a ¿quién? Es igual a 0. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, aquí es a donde, supongo que aquí es a donde viene un poco la dificultad del ejercicio y no es tanto en la física, ¿verdad? Sino es un poquito más en la geometría de cómo está distribuido el ejercicio. Entonces vamos a dejar como es igual a 0, vamos a dejar positivo acá y los giros positivos en contra de las manecillas del reloj, ¿ok? Todo regular. ¿Cuáles son las fuerzas que van en X? Yo sé que Rx es positivo y fíjense bien, como no quiero
sobrepoblar esto de acá, ok, poner más líneas, lo voy a hacer sobre el dibujo. Nosotros sabemos que aquí hay una fuerza de tensión, pero esa fuerza de tensión, muchachos, ya sabemos que está a un ángulo de 40, pero ¿de quién? Un ángulo de 40 con respecto a esta. En general lo que sabemos es que, y lo podemos ver claramente, esta línea no es horizontal. ¿Okay? Esta tensión de acá no es horizontal. Por lo tanto, si yo solo trasladara, solo para que tuviéramos la referencia, si yo trasladara mi eje coordenado, ¿verdad? Acá, puedo ver que esa tensión, muchachos, va a tener una componente TX y una componente hacia arriba TY. ¿Se fijan? Ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro TX? Porque yo aquí, bueno, voy a ponerlo en la fórmula, ¿verdad? TX va hacia la izquierda, entonces definitivamente TX es acá. Cheque. Entonces, recuerden, vamos a poner RX, no la conozco, la vamos a dejar como RX y TX yo sé que es menos T por, en este caso es adyacente, ¿verdad? Por el coseno, lo voy a dejar como teta. La pregunta es, esta es TX, ¿verdad? T coseno de teta. ¿Quién es teta, verdad? Porque si nosotros nos vamos a la figura original, lo que nosotros tenemos, ¿ok? Lo que nosotros tenemos es un 40, pero 40 no se está midiendo con respecto a la horizontal, ¿se fijan? 40 se está midiendo con respecto a este de acá. Entonces, vamos a ver, bueno, todos podemos estar de acuerdo de lo siguiente, ¿verdad? Este ángulo de 30, que yo dije antes, bueno, no se ocupa para nada, inicialmente parece que no se ocupa para nada. Ese ángulo de 30 es ese mismo ángulo que se forma aquí con una, si yo trazo una línea imaginaria horizontal, ¿ok? Que pasa por ese punto en el cual se está aplicando la tensión, yo puedo ver que aquí hay 30 también, ¿cierto? Lo que significa que el complemento, ¿ok? Esto que queda acá, el complemento son 10 grados, ¿verdad? De tal forma de que todo este ángulo es 30 más 10, 40. Pero esto sí son alternos internos, creo, ¿verdad? Pero este ángulo y este ángulo tienen que ser el mismo, ¿verdad? Y de hecho, por esa razón, entonces yo puedo decir, este ángulo de acá es 10, ¿verdad? Y esto para nosotros es teta, ¿verdad? En general, el teta que yo puse acá, ¿verdad? Entonces, ya con eso queda, pues, una expresión un poco más adecuada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser el error que cometemos nosotros al resolver este ejercicio? Pues en vez de poner 10 acá, poner 40, o en vez de poner 10, poner 30, ¿verdad? Pero hay que tener bastante cuidado y como les digo, esto ya no es parte de la física, ¿cierto? Esto es parte de la geometría en la cual está distribuido el ejercicio. Ahora pasamos y hacemos lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, lo que yo tendría sería, ok, RY va hacia arriba porque es positivo, menos el MG, que es el peso, va hacia abajo. Más, ok, más una componente de la tensión, porque la tensión va levemente hacia arriba, ¿verdad? Entonces, más la componente Y de la tensión. Y de nuevo, esto sería lo mismo que RY menos MG más T seno de teta igual a 0. O RY menos MG más T seno de 10 es igual a 0. De nuevo, lo que nosotros tenemos es un sistema en el cual tenemos
por los momentos, ¿verdad? Una y dos ecuaciones, pero tenemos una, dos, tres incógnitas, ¿verdad? No podemos resolver con estas dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces ocupamos plantear una tercera ecuación y recordamos que en el caso de equilibrio, lo que nosotros ponemos es la ecuación de el equilibrio rotacional, ¿verdad? ¿Y qué me decía la ecuación de equilibrio rotacional? Que la sumatoria de quien de los torques es igual al momento de inercia, ¿ok? El momento de inercia por quien, perdón, estoy poniéndolo en forma como que si fuera acelerado, ¿verdad? Es igual a cero. Es igual a cero porque estamos en equilibrio estático, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Quiénes son los torques, verdad? Entonces, de nuevo, tenemos estas dos fuerzas, las fuerzas de reacción que trabajan o se aplican en el eje, les recuerdo, nunca van a aplicar esfuerzos, o sea, de torque, ¿verdad? Porque están aplicándose directamente en el eje. Las únicas que aplican esfuerzos de torque, ¿verdad? Son esta de acá, el peso, ¿por qué? Porque no está aplicándose, o sea, no es paralela al radio y no está aplicándose directamente en el eje. Y la tensión, ¿por qué? Porque no, también no es paralela, no es completamente paralela a la viga y no se está aplicando directamente en el eje. Entonces, bueno, tenemos que, voy a decir yo que esta de acá me genera un torque 1 y esta de acá me generaría un torque 2, solo para identificarla, ¿verdad? Este paso que yo hago acá de llamarle a uno torque 1 y llamarlo al otro torque 2, ese paso no es necesario, muchachos. De hecho, ustedes simplemente con lo mismo lo pueden plantear de un solo. Yo lo pongo solo para que haya un poco de claridad y que entendamos de cuál estamos hablando, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si nosotros pensamos en esta fuerza que está acá, la fuerza que está hacia abajo, esa fuerza lo que pretendería, ¿verdad? En caso de que solo estuviese esa fuerza o cualquier cosa, pero lo que pretende es generar un movimiento, ¿verdad? Un movimiento hacia abajo, ¿cierto? Entonces es un movimiento a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este torque 1 es negativo. Y este torque 2, que es el torque debido a la tensión, lo que pretende es generar un giro en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este sería un torque positivo. Entonces, al final, cuando yo hago sumatoria de torques, lo que yo tendría sería que el torque 2 menos el torque 1 es igual a 0. Ahora, ¿quién es el torque 2? Ya habíamos dicho que el torque 2 es el de la tensión, ¿verdad? Entonces recortemos la fórmula, muchachos, de torque. Torque es magnitud de la fuerza, que es T, la tensión, multiplicado por la distancia a la cual se aplica la fuerza, que en este caso es 6 metros, multiplicado por el seno, y allá decíamos de phi. ¿Y quién era phi? Recordemos que este phi es ángulo entre radio de giro y línea de acción. No sé por qué lo puse directamente acá, ¿verdad? Porque igual ocupo ese espacio. Vamos a ver. Vamos a copiar esto. Voy a ponerlo como por acá. Y solo vamos a hacer a recalcar eso ahí, ¿verdad? Entonces ese es que en el ángulo entre el eje de giro, ¿ok? El eje de giro y, perdón, el radio de giro y la línea de acción. Entonces, si nos vamos nosotros a la figura, vamos a irnos a la original, ese sería
el ángulo que se forma entre quién, el radio de giro sería la línea que va desde el eje hasta el punto en el que se aplica, ¿verdad? Esa dirección. Y la línea de acción, que la línea de acción sería esta línea que se aplica por acá. Por lo tanto, el ángulo más pequeño entre estos dos es este ángulo de acá, que son los 40, ¿ok? Los 40 que me da el ejercicio. Por lo tanto, para el para el torque 2, esto de acá son 40 grados. Luego, cuando yo le hago menos la magnitud de la segunda fuerza, que es m por g, por la distancia en la cual se aplica la fuerza, que es 4 metros, por seno de phi, donde phi de nuevo tiene el mismo significado, ¿verdad? Pero para esta fuerza ahora es un ángulo diferente, ¿cierto? Porque no es el mismo ángulo que se forma entre esta, ¿verdad? No es el mismo ángulo que se forma acá, ¿correcto? Entonces, fíjense bien, para esa otra, ¿cuál sería el ángulo, verdad? Entonces, hacemos el mismo análisis, ¿verdad? El radio de giro es la línea que conecta, ¿ok? La dirección de la línea que conecta lo que es el eje de giro y el punto donde se aplica la fuerza. Y la línea de acción, en este caso, es una línea que va directamente hacia abajo. Entonces, el ángulo que nosotros ocupamos es este de acá. O sea, si lo pusiéramos acá, ¿verdad? Este es mi peso. Este es el ángulo, ¿verdad? Entre el radio de giro y la dirección en la que se aplica la fuerza. Por lo tanto, ¿cuánto es ese ángulo? Fíjense, ese ángulo no me lo da el ejercicio. No me lo da el ejercicio. Sin embargo, muchachos, ustedes pueden ver este ángulo de aquí es de 30. Si extendemos esta línea horizontal y extendemos esta línea vertical, podemos armar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Por lo tanto, que esto tiene que ser, pues, la suma de estos tres ángulos me tiene que dar 180. Por lo tanto, si este es 90 y este es de 30, ese ángulo de ahí es de 60, ¿verdad? Por lo tanto, este de aquí sería de 60. Y eso, muchachos, ahí terminó la complicación, si se fijan, del ejercicio. Porque esto es igual a 0 y por lo tanto, ahora nosotros podemos resolver fácilmente, ¿verdad? Esto tendría yo que t multiplicado por ¿quién? 6 seno de 40 menos mg, que es 1500 por 9.8 por 4 seno de 60. Perdón, ahí hice un despeje que no. Creí que los dos tenían t, ¿ok? No hay necesidad de hacer ese despeje. Bueno, como lo estaba como factorizando, pero me fijé que solo uno de los dos tiene t. Entonces el despeje correcto sería t por 6 seno de 40 es igual a 1500 por 9.8 por 4 seno de 60. O sea que t termina siendo, muchachos, 1500 por 9.8 por 4 seno de 60 dividido entre 6 seno de 40. Y ustedes podrían revisar las unidades, ¿verdad? Esto tiene unidades metros sobre segundo cuadrado, esto tiene unidad de kilogramos, esta de metros y esta de metros, entonces se cancelan los metros y me queda siempre newtons, ¿verdad? Ya en calculadora esto me queda 1500 por 9.8 por 4 por seno de 60
Eso es igual a esto y esto lo divido entre ¿cuántos? 6 por seno de 40. Y eso me da 13.203, ¿verdad? 13.204 para redondear. O podrían dejarlo simplemente como 13.200 haciendo el redondeo, ¿verdad? Pero voy a dejar 13.204 newtons. Esa sería la tensión, ¿ok? Esa sería la tensión que aparece, ¿ok? Sobre el cable, 13.204. Ok, entonces, una vez que nosotros encontramos esta tensión, ya el ejercicio, este es el inciso B, el ejercicio termina siendo ¿qué? Ojo, a mí me piden con qué intensidad, intensidad es lo mismo que me digan magnitud, con qué intensidad empuja la viga sobre la pared. Entonces me están preguntando en el inciso C, magnitud de la fuerza que la viga a la pared. Y recordemos, vamos a ver solo por ponerle un nombre cualquiera, ¿verdad? O bueno, en general ustedes ya lo vieron, estas fuerzas de reacción, al final, estas son las componentes de las fuerzas de reacción, ¿verdad? Son las fuerzas que la bisagra le ejerce a quién, a la viga. Pero por tercera ley de Newton, entonces la magnitud de esta fuerza, ¿ok? Es la misma de la magnitud de la fuerza, que la magnitud de esa fuerza es la misma que la magnitud de la fuerza que la viga, magnitud de la fuerza R es igual al de la viga, cuando la viga le ejerce fuerza de reacción, ¿verdad? A la bisagra, ¿verdad? Eso solo para que lo tengan en mente, ¿verdad? Es en caso de que se ocupe saber en específico, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Pero me piden magnitud, ¿verdad? Es la magnitud la que ocupo yo, la magnitud, la intensidad de la fuerza que se aplica, y estas dos son las componentes. Entonces recordemos, si son las componentes de un vector, o sea, si mi vector R es este, ese es mi vector R, y yo tengo componentes, ¿verdad? Yo tengo Rx, tengo Ry. Recuerden que este yo lo puedo redibujar acá, Ry. Lo que tengo es un triángulo rectángulo, entonces la magnitud de R termina siendo ¿quién? La raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero? Encontremos Rx y Ry. Y después encontramos la magnitud de esa fuerza. Entonces, para encontrar Rx y Ry, pues si se fijan de 1, yo tengo que Rx es igual a T coseno de teta, pero recordemos coseno de 10, ¿verdad? Entonces sería 13.204 por el coseno de 10. Sería la fuerza de reacción en X. Me da 13.003. Y Ry la sacamos de la ecuación 2. De 2, Ry me queda como ¿qué? Si fijan, este está restando, pasa sumando al otro lado. Este está sumando, pasa restando al otro lado, ¿verdad? Entonces este sería mg menos t seno de 10. Entonces Ry termina siendo
1500 por 9.8 mg menos 13.204 por seno de 10. Seno es, ¿verdad? Sí. 12.407 sería RY. Estos son RX y RY, pero lo que se me pide es magnitud. Entonces, la magnitud de la fuerza de reacción, la raíz de RX cuadrado más RY cuadrado, ¿ok? Entonces sería la raíz de 12.407 al cuadrado más 13.003 al cuadrado. Me da 17.973 con ya el redondeo. La magnitud de la fuerza que le ejerce la viga a la pared o la pared a la viga, porque tienen la misma magnitud, ¿verdad? Porque es una fuerza de acción y reacción. Es 17.973 newtons, ¿verdad? Y este sería el inciso C. No sé si hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos. Si se fijan, la parte del planteamiento, perdón, este es el inciso C. La parte del planteamiento no cambió absolutamente en nada, ¿verdad? A los ejercicios anteriores. ¿Y cuál fue el único detalle que tuvimos que tomar en cuenta? Pues básicamente este ángulo es lo más complicado, ¿verdad? Y posteriormente, pues recordar que el ángulo que nos aparece en la sumatoria de fuerzas, en este caso no es el mismo ángulo que me están dando acá, o que me piden acá en lo de los torques, ¿verdad? Tienen significados diferentes esos ángulos, ¿verdad? Y tampoco necesariamente van a ser directamente los ángulos que me da el ejercicio, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta, muchachos. Bueno, si no hay consultas, solo quedan 17 minutos. No sé si terminamos, ¿verdad? El siguiente ejercicio. Pero vamos a por lo menos dejarlo planteado, ¿sí? El siguiente ejercicio, 71, es el siguiente, ¿verdad? Dos amigos suben un tramo de las escaleras, lo voy a hacer un poquito más grande y voy a quitar esto de acá. Dos amigos suben un tramo de unas escaleras, ¿verdad? Con una caja, ¿verdad? La caja pesa 200 kilogramos. Ok, la caja pesa 200 kilogramos. Mide 1.25 metros de longitud y mide 0.500 metros de altura. El centro de gravedad de la caja es el centro de masa, ¿verdad? Y es el centro, como la caja es una figura geométrica, es que tiene ejes de simetría, ¿verdad? Entonces, porque es un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo, si nosotros lo partimos a la mitad, es simétrico. Entonces, el centro de masa es justamente el centro de la figura geométrica, ¿verdad? Las escaleras forman un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal, que es el piso, ¿verdad? La caja también se carga inclinada, ok, a 45 grados. O sea, estos 45 grados de la caja, ellos hacen que esta caja sea completamente paralela a la grada, ¿verdad? Por lo tanto, el ángulo que se forma acá, ok, son 45 también. De modo que su base está paralela a la pendiente de las escaleras. Si la fuerza que cada persona
¿ok? Aplica es vertical, o sea, vertical significa la fuerza que está aplicando esta persona es directamente, bueno, ahí no me salió directamente hacia arriba, ¿verdad? Pero directamente hacia arriba son las fuerzas que están aplicando ambos amigos. Si la fuerza que aplican ambas personas son verticales, ¿verdad? ¿Qué magnitud tiene cada fuerza? Entonces, bueno, desde ahorita nos están diciendo cada fuerza, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar que tienen magnitudes diferentes, ¿verdad? F1, F2. Y nos pregunta, ¿es mejor ser la persona de arriba o la de abajo, ¿verdad? Entonces, básicamente la pregunta nos está diciendo quién tiene el trabajo más fácil, el que está abajo o el que está arriba. Bueno, tal vez por experiencia alguno de ustedes lo pueda saber, pero ahorita lo vamos asumiendo de que los dos, claro, ¿verdad? Empujan directamente hacia arriba. Ahorita lo vamos a calcular. Y este ejemplo, pues, no es nada complicado. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada. El planteamiento es sencillo. Una vez que lo planteamos, simplemente es de echar una buena vista, ¿verdad? Al detalle de la distribución geométrica, ¿verdad? De cómo están las cosas. Entonces, de nuevo, vamos a empezar con nuestro diagrama de cuerpo libre, donde están las formas, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un poco grande, negro, y lo vamos a mover para acá. Y luego de nuestro diagrama de cuerpo libre, pues vamos a, perdón, nuestros ejes, vamos a definir lo siguiente. Entonces, primero que todo, tenemos que definir un eje de giro, ¿verdad? Entonces, la caja puede girar, podríamos decir nosotros, ¿por dónde está girando? Pues los puntos en los cuales puede generarse un giro es alrededor de este eje, ¿verdad? De donde la persona de abajo está sosteniendo o en la otra esquina, ¿verdad? Todo depende de nuestro pues punto de vista, porque al final si va a girar, si fuese a girar la caja, dependería, por ejemplo, de si esta persona suelta la caja va a girar en torno a este eje, ¿verdad? Ahora, si esta persona suelta la caja va a girar en torno a este eje. Entonces, al final es como arbitrar, pues sí, arbitrario, ¿verdad? Al final debe de dar igual con respecto a cuál de los dos ejes resolvemos el ejercicio nosotros la respuesta. Pero vamos a elegir entonces el de aquí abajo. Este es nuestro eje de giro. Entonces, desde nuevo, les digo yo, voy a dibujar, voy a poner un punto grueso solo para que se identifique que aquí está el eje de giro. Y ahora voy a dibujar la figura geométrica. No sé si no es tan sencillo. No, esto hace directamente un rombo y los demás no son así. Entonces me va a tocar un poco a mano a mí. Ok, entonces la caja, bueno, primero que todo son 45 grados acá. Entonces más o menos por acá. Ahí eso es lo mejor que puedo lograr, ¿verdad? Esa es nuestra caja. Y nuestra caja tiene estas dimensiones, ¿verdad? 1.25 y 0.500, ¿verdad? Este es nuestro eje de giro, ¿verdad? ¿Y qué fuerzas se están aplicando sobre la caja? Nosotros sabemos que se está aplicando, ok, aquí, directamente hacia arriba, directamente vertical. Una persona está aplicando una fuerza F1. En esta otra esquina, directamente hacia arriba, también se está aplicando una fuerza F2. ¿Y en qué otro punto? Justo en el centro, ¿verdad? Justo en el centro de la caja vamos a dibujar el peso, asumiendo que el centro es más o menos por acá, ¿verdad? Más o menos a la vista me parece a mí que por ahí, ¿verdad? Entonces, el peso que va justamente hacia abajo. Ok, aquí justamente hacia abajo
Y esto de acá es el peso, ¿verdad? Ok, esas son, esas son las tres fuerzas que están aplicando. Y todas son verticales, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos necesidad de aplicar sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas en X, ¿verdad? Entonces aquí no hay nada que analizar. No hay nada en X. Nos pasamos directo a sumatoria de fuerzas en Y. Y ya sabemos nosotros, desde luego, que no vamos a poder resolver solo con esa ecuación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos incógnitas, ¿ok? Y solo una ecuación. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Que la fuerza F1 más la fuerza F2 menos el peso, que es M por G, es igual a 0. ¿Ok? Y esta es nuestra primera ecuación. Se fijan, muy sencillo. No tiene nada diferente. Esta es nuestra primera ecuación. Tenemos dos incógnitas. Esto lo tenemos. Entonces, solo ocupamos una ecuación extra. Y la ecuación extra, ya sabemos que la vamos a sacar de la sumatoria. ¿De quién? Sumatoria de torques igual a 0. Entonces, muchachos, debido a que yo puse el eje de giro en esta esquina, ¿verdad? Ya sabemos que como esta fuerza está aplicándose directamente en la esquina que genera el eje de giro, vamos a poner siempre positivo hacia allá, ¿verdad? Positivo hacia acá, positivo hacia acá. Debido a que esta fuerza está actuando justo en el eje de giro, esa no genera torque. Solo esta fuerza, a la cual le voy a llamar yo, que esta genera un torque 1, y esta fuerza, sí, torque 1 le voy a poner. No sé si eso causa confusión. Le voy a poner torque W mejor. Y a esta le voy a poner torque 2, ¿ok? Para que no se cause confusión con los nombres de las fuerzas. Entonces, solo esas dos fuerzas generarían torque. Ok, solo esas dos fuerzas generarían torque. Ahora, muchachos, el detalle está en lo siguiente. Bueno, podemos ver este torque de acá, el torque azul, el torque W, va hacia abajo, generaría que gire hacia abajo, ¿verdad? Entonces este sería un torque negativo y ese torque 2 empuja hacia arriba, ¿verdad? Entonces ese generaría un torque positivo. Entonces nuestra ecuación de equilibrio de torque me queda como torque 2 menos torque W es igual a 0. Entonces aquí es a donde, bueno, es un poco más complicado el ejercicio, pero siempre por la geometría. Entonces si nos preguntamos, ¿quién es torque 2? Torque 2 es la fuerza 2 por la distancia R2, le voy a llamar. ¿Ok? Recordemos, ¿quién es la distancia R2? La distancia entre... la distancia entre el eje de giro y el punto en el cual se está aplicando la fuerza por el seno de, le voy a poner Φ2, ¿verdad? Solo por llamarle para diferenciarlo. ¿Quién es Φ2? El ángulo que se forma entre la línea de acción y el radio de giro, menos el peso, ¿verdad? Que es mg, por RW, le voy a ponerle solo por llamarle así, ¿verdad? RW, que es ¿quién? La distancia entre el eje de giro y el punto en el cual, que es el centro de la caja, ¿verdad? El punto ese de ahí, porque es el a donde dibujamos como que si ahí se estuviera aplicando la fuerza por el seno de un phi W, solo por ponerle un nombre, que es el ángulo entre quién, el radio de giro y la línea de acción del peso, y esto es igual a 0. Ustedes podrán pensar, no, pero eso está fácil. Sí, en teoría está fácil, pero fíjense bien en la geometría, ¿verdad? Fíjense bien que el único ángulo que me está dando el ejercicio es este ángulo de acá, que son 45 grados. Entonces ahí se complica un poco. Bueno, yo sé que la distancia
este R, vamos a ponerlo en rosado. Esta distancia de acá, ¿ok? Este es la distancia desde el eje de giro hasta donde se aplican las fuerzas 2. Entonces, esa distancia de ahí es R2, ¿verdad? Ok, ya tengo R2, dirían ustedes, porque yo tengo la longitud de ese lado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es, muchachos? El ángulo, ¿verdad? Entonces, recuerden, extendemos nosotros nuestro radio de giro, extendemos nosotros nuestra línea de acción y agarramos el ángulo más pequeño, que es este de acá. ¿Quién es ese ángulo, muchachos? Es algo un poco complicado, no sé si, bueno, por lo menos a mí se me hace algo complicado, ¿verdad? No sé si ustedes lo pueden visualizar bien, pero es complicado, no nos lo vamos a decir como que así a primera vista yo lo puedo ver. Pero bueno, fíjense bien qué pasa si de manera extensiva yo extiendo esto acá. Yo sé que esto se forma un triángulo rectángulo, este tiene que ser un ángulo de 90, por lo tanto este tiene que ser de 45 y estos como son opuestos por el vértice, también es de 45. Ojo, es pura geometría, ¿verdad? Ver esos ángulos fue pura geometría. Entonces, ese lo podríamos hacer, muchachos. Pero, ¿qué pasa con este? Primero que todo, la distancia R2 es la distancia desde el eje de giro hasta acá, hasta el punto donde se aplica la fuerza. Perdón, RW. Esa es RW. Pregunta, ¿la podemos encontrar? Sí, sí la podemos encontrar, muchachos. Definitivamente la podemos encontrar, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo armar otro triángulo rectángulo. Yo conozco cuánto es esto porque es la mitad de esto. Yo conozco cuánto es esto porque sería la mitad de esto. Y con eso yo puedo encontrar cuánto es RW. ¿Se fijan? Ahora la pregunta es, ¿cuánto es el phi? ¿Cuánto es el phi? Y recordemos, phi es el ángulo que hay entre ¿quién? Entre el radio de giro, en este caso este sería el radio de giro, ¿cierto? Y la línea de acción, este ángulo de acá. Y es ahí donde se nos complican las cosas, ¿verdad? Es ahí donde se nos complican las cosas. Yo estoy seguro que alguno de ustedes podría encontrarlo de forma geométrica. Vaya, digamos, aquí hay 45, ¿cuánto tiene que ser este ángulo? Nosotros podemos encontrar, de hecho se puede encontrar ese ángulo, ¿verdad? Porque yo tengo dos lados bueno, tengo los tres lados del triángulo, ¿verdad? Pero después de eso ocuparíamos encontrar otro nuevo triángulo con este de acá, ¿verdad? O sea, es complicado. Bueno, no, porque este sería un ángulo recto. Pero se fijan que encontrar este ángulo phi de acá es complicado, ¿cierto? ¿Se puede encontrar? Sí. No sé si me siguieron lo que yo dije. Primero encontramos este ángulo de acá. ¿Cómo? Con este triángulo rectángulo. Yo sé que ya está bien poblado esto, ¿verdad? Y he visto los memes, ¿verdad? He visto los memes de que dicen, cuando el profesor dice que todo está claro y está bien poblado. Entonces lo voy a dibujar por acá. Se fijan que, ok, si yo tuviese el rectángulo, voy a dibujar más abajo. Yo tengo el rectángulo acá y este es el triángulo celeste que yo les digo, ¿verdad? Aquí está la mitad, digamos. Esto de acá es RW, lo puedo encontrar porque yo sé que esto de acá es 1.25 entre 2 es como 0.700 y algo. Es 1.25 medio, ¿verdad? Y esto de acá es 0.250 porque es 0.5 entre 2, ¿verdad? Entonces con eso, muchachos, pueden encontrar yo
cuánto es RW y cuánto es este ángulo de acá. ¿Se fijan? Ok, pero adicionalmente a eso, ¿verdad? Yo les digo, ¿a dónde está la línea? La voy a dibujar en azul oscuro. La línea del peso va directamente hacia abajo, ¿se fijan? Y el phi es este de acá. Ok, pero acá puedo armar otro triángulo rectángulo, ¿se fijan? Yo sé que esto es 45 y este ángulo celeste de acá yo lo puedo encontrar con el triángulo celeste anterior, ¿verdad? El triángulo a este de acá le voy a llamar alfa. Y a partir de eso, o sea, yo sé que la suma de este más 90 me tiene que dar 180 porque se forma un triángulo aún más grande, ¿verdad? Este que voy a dibujar aquí naranja, perdón. Entonces, este es uno de los pocos, yo creo que ya han de estar ustedes como, qué complicado, ¿verdad? O sea, de hecho, hacerlo de esta forma es muy complicado. ¿Se puede hacer? Sí, ya se los demostré. Pero hemos olvidado la otra definición, muchachos, de torque, que recuerdan que cuando yo definí un torque, la primera forma de definirlo fue la magnitud de la fuerza por un L. ¿Y L quién era? Brazo de palanca. Que terminaba siendo que el brazo de palanca, el concepto de brazo de palanca y este de R por seno de teta terminan siendo lo mismo. Pero para este ejercicio en específico, yo creo que es más sencillo. Ok, es más sencillo identificar quiénes son los brazos de palanca. Entonces, ¿recuerdan la definición de brazo de palanca? Brazo de palanca es distancia perpendicular desde el eje de giro hasta la línea de acción. Entonces, fíjense bien ustedes cómo, a pesar de que yo logré aquí analizar cómo encontrar ese ángulo phi, a mí me saldría más fácil encontrar cuántas son esas distancias de brazo de palanca. ¿Por qué? Porque lo que yo tendría sería lo siguiente, ¿verdad? A 45 grados tengo esto. Ok, a 45 grados tengo eso. Luego el eje lo voy a dibujar morado solo para hacer el contraste, ¿verdad? El eje va acá, ok. Mis fuerzas, las que estoy analizando son la que está aquí al centro y va directamente hacia abajo. La voy a dibujar acá, perdón. Y la línea de acción es la línea que se extiende en esta misma dirección. Y aquí se forma un ángulo de 90. Entonces, el brazo de palanca para la fuerza W es ¿quién? Es esta distancia de acá. Este sería LW. ¿Se fijan? Y LW se puede encontrar más fácil. Sí, sí se puede encontrar más fácil. Porque yo puedo encontrar eso a partir de los datos, de los datos que yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que este ángulo es de 45, ¿verdad? Yo sé que acá hasta acá hay 0, es la mitad de aquel otro, ¿verdad? Entonces yo puedo encontrar básicamente esta distancia con esos datos de una forma más sencilla. Y el otro sería similar, ¿verdad? El otro yo tendría la fuerza hacia aquí arriba, ¿ok? Yo tengo esta línea de acción y SL2
ese brazo de apalancado sería esa distancia. Entonces yo puedo armar otro triángulo rectángulo, correcto, que tiene este lado y a partir de eso y ese ángulo de 45 lo puedo encontrar y es mucho, mucho más sencillo, ¿verdad? Es mucho más sencillo encontrar esto que encontrar ese ángulo, creo yo. Pero cualquiera de los dos métodos es válido y cualquiera de los dos métodos nos puede, o sea, nos va a salir la misma respuesta. No queda tiempo, muchachos, entonces lo vamos a dejar así planteado. Espero que hayan comprendido ustedes. Y como les digo, bueno, al final yo me podría lavar las manos, ¿verdad? Es decir, esto ustedes lo tienen que saber porque es 111. Pero por lo menos de aquí espero que hayan comprendido el análisis de dónde sale este phi. Y si alguien quisiera saberlo a más detalle, pues me puede consultar y yo puedo intentar dar una explicación aparte. Sin embargo, pues ya es la hora, ya tenemos que terminar la clase. No podemos terminar el ejercicio, así que va a quedar hasta acá. Este ejercicio está un poco más complicado de lo que yo creo que les puede salir cualquier ejercicio en el examen. Y si quisieran saber la respuesta, es mejor ser la persona de abajo, si no me equivoco. O sea, F1 saldría más bajo que F2. Creo que era así, o creo que era así. La verdad ahorita no lo recuerdo, pero me parece que ser la persona de abajo era más... No, ser la persona de arriba es más sencillo. Disculpen. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. No sé si hay alguna consulta, no les he subido todavía la tarea. Los exámenes ya los comencé a revisar. Creo que he revisado como 8. Sin embargo, el día de hoy tenía que preparar yo algo para una reunión de la clase con la jefatura, ¿verdad? Bueno, de la coordinación de la asignatura. Entonces no pude avanzar más con los exámenes. Como les digo, creo que he revisado aproximadamente 8. Y de lo que he visto, me parece que las notas han mejorado en consideración a lo que fueron las notas de la primera unidad. Como les digo, eso es una tendencia que suele ocurrir, ¿verdad? Eh, sí he visto notas más altas en general que la unidad pasada. He visto de los 8 que he revisado, creo que por lo menos unos 3 o 4 son 80s. Y la vez pasada creo que no había tantos 80s. Entonces, sí subieron en general las notas, ¿verdad? Hace falta revisar los otros. Son 24, entonces 4, 10, 16, ¿verdad? Los otros 16 me hace falta revisarlos, pero pues entre jueves, viernes, sábado debería de estarlo terminando, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta. Bueno, si no hay consultas, entonces buenas noches y nos miramos mañana. Buenas noches. Bueno, igual a todos. Buenas noches, ingeniero.